La organización en el Paraguay sigue siendo una gran materia pendiente. Esto se distorsiona debido a factores que tienen que ver con la corrupción. El vacunatorio del Autódromo Aratirí fue un excelente momento para demostrar lo lejos que estamos aún de lo que debiera ser un análisis pragmático y realista de la situación y organizar en consecuencia. Muchas personas tuvieron largas horas de espera, con grandes inconvenientes por ese mismo tiempo horario en ese sitio, lo que nos demuestra que las personas parecieran tener todo el tiempo del mundo, que no les importa estar casi 24 horas haciendo fila para ser vacunadas. Si tuviéramos la capacidad de organizar, no hubiéramos permitido que un diputado y un comisario permitiera el paso de una persona que no hizo la fila correspondiente y sin embargo ingresó en un punto mucho más cercano al vacunatorio que otros. Este tipo de circunstancias son absolutamente naturales y normales para el Paraguay. ¿Qué hace un diputado en un vacunatorio para dicho propósito? Es probable que gracias a ese tipo de favores, el que recibió el favor tenga que trabajar por su campaña política o por algún tipo de propósito. Mientras no tengamos que cortar los privilegios, los mismos que cortaron los comunes, los sin calzones, hace muchos años, el 14 de julio de 1789, cuando tomaron simbólicamente la Bastilla y pusieron punto final al reinado de Luis XVI en Francia, no vamos a cambiar grandemente. Tenemos que entender también que una vez que tomemos el poder tenemos que ser capaces de organizar y ordenarnos democráticamente como nación, sin prepotencia, sin altanería y sin privilegios. De lo contrario, cambiamos el autoritarismo de Stroessner por el desarreglo y el autoritarismo democrático. Y eso no puede seguir así. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Una de las cuestiones también más importantes en términos de representación popular es el Congreso de la República, que ayer tuvo una oportunidad para debatir en torno a si era correcto o no sacarle la investidura a tres miembros de la Cámara Alta, Pereira, Friedman y Zacarías Irún. Sin embargo, convocaron de manera extraordinaria, con una alevosía y prontitud, para salvarlos de cualquier tipo de amenaza por un año. Claramente ha sido un movimiento político de quienes tenían la coyuntural mayoría en ese momento, lo que dejó fuera de juego a un montón de ellos, entre los cuales se encontraba el senador Sergio Godoy, que finalmente afirmó "damos asco", dando a entender el repudio que significa para la ciudadanía tener senadores de ese tipo de calaña. Hay que recordar que Godoy también fue el asesor jurídico en la presidencia de Cartes y no había dicho nada con respecto a la inminente violación de la Constitución para permitir vía enmienda la reelección de su jefe en dicha oportunidad. En realidad casi no hay ningún senador, ningún diputado que se salve de lo que significa el San Benito del desprecio ciudadano que generan sus acciones, comportamientos e intervenciones. Lo de ayer ha sido simplemente una anécdota más, una mancha más al tigre de la corrupción, al desprecio ciudadano que genera una circunstancia de este tipo y la manera en que los legisladores se colocan frente a sus representados, sus mandantes, los que les ordenan hacer las cosas en teoría. Ellos son finalmente en Villocuay, pero no aplican dicha teoría más que despreciando a sus mandantes y haciendo lo que les da la gana. Por eso reciben el desprecio y el asco de la gente. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. El camino a la libertad es siempre permanente y constante, incluso en aquellos países que lo han conseguido. El de la igualdad también. Todos los días hay que buscar aumentar las fronteras que permitan que vivamos de manera mucho más igualitaria entre los seres humanos y no divididos por clases sociales, por castas, por ingresos económicos, por acceso a servicios básicos. Todo eso conspira contra la igualdad y Paraguay es uno de los países más inequitativos, más desiguales de América del Sur. Y la fraternidad es la posibilidad de ponernos en la condición del otro y actuar en consecuencia. Esos fueron los tres elementos que gritaron los patriotas franceses, los sin calzones, el 14 de julio de 1789, y que nos vuelven a recordar de manera permanente
cada tiempo de recordación y de memoración de ese momento trascendente que dio paso a la Declaración de los Derechos del Hombre, antecesora de la Declaración de los Derechos Humanos. El ser humano no se volvió demasiado diferente después, ni tampoco impidió que Napoleón Bonaparte se coronara emperador en la Catedral de Notre Dame y volviera de nuevo a un régimen verticalista y autoritario, lo que significa que estar en guardia permanente es la mejor garantía de tener libertad. Luchar siempre por nuevas fronteras en materia de igualdad debe ser el propósito, y la fraternidad, el último tramo, la forma más alta de encontrar el sentido de la humanidad y el de vivir en un espacio llamado libertad.